Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Newport, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Muchas, pero muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el libro de Números. Estamos anclados en el capítulo número 16 y el día de hoy vamos a meditar a partir del versículo número 36 hasta el versículo número 50. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Muchas veces nosotros en la vida, en medio de las circunstancias que vivimos, en medio de los desafíos que tenemos, en medio de las cosas que pasamos, a veces muy complicadas en nuestra vida, sencillamente tenemos que tomar acciones, sencillamente tenemos que vivir circunstancias que muchas veces no quisiéramos vivir. Sin embargo, son asuntos que necesitamos sacar hacia adelante. Y sabes, creo que en este pasaje de la escritura del día de hoy tan maravilloso y tan marcado por situaciones bastante relevantes, creo que podemos rescatar por lo menos tres enseñanzas que tienen que ver con este concepto de quedarte entre la vida y la muerte, que de buscar ser esa persona que de alguna manera interceda por otros para que Dios extienda su mano y traiga mucha, pero mucha misericordia hacia nosotros. Tres enseñanzas entonces que queremos compartir contigo de este pasaje que nos habla de rebelión, de este pasaje que nos habla de crítica, de este pasaje que nos habla del juicio de Dios, pero también de la misericordia de un Dios maravilloso. Tres enseñanzas. La primera de ellas la observamos a partir del versículo número 36 al versículo número 40. Y le hemos puesto de la siguiente manera. Número 1, entre la vida y la muerte necesitamos, número 1, reconocer las consecuencias del pecado. Necesitamos reconocer que el pecado tiene consecuencias y que nosotros no podemos ir por la vida pensando que cada una de las acciones y decisiones que no agradan al Señor, pues sencillamente no tendrán consecuencias. Tarde o temprano el Señor traerá esas consecuencias a nuestra vida. Dice entonces a partir del versículo número 36 en adelante de la escritura del día de hoy, un pasaje bastante extenso. Dice así: y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a Eleazar, hijo de Aarón, que saque los incensarios de entre los restos del incendio y que arroje lejos las brasas que aún haya en ellos. Los incensarios de estos hombres que han muerto por haber pecado han quedado consagrados porque fueron usados para presentar incienso delante de mí. Conviertan pues ese metal en láminas para recubrir el altar y para que sirva de advertencia a los israelitas. El sacerdote Eleazar recogió los incensarios de bronce que habían presentado los hombres que murieron en el incendio y ordenó que los convirtieran en láminas para recubrir el altar. Esta fue una advertencia a los israelitas de que nadie, aparte de los descendientes de Aarón, podía acercarse al altar para ofrecer incienso al Señor. De lo contrario, le pasaría lo que a Coré y a sus compañeros, y todo se hizo tal como el Señor se lo había ordenado a Eleazar por medio de Moisés. El pueblo había pecado. Coré se había rebelado juntamente con otros levitas, y entonces Dios había hecho que la tierra se abriese y también había mandado un fuego que vino a consumir a estas personas que eran importantes, a estos 250 personas que de alguna manera tenían un liderazgo, ¿verdad?, dentro de la congregación, pero ellos habían puesto un incienso, habían prendido incienso y no les correspondía a ellos hacerlo, solamente lo podían hacer ciertas personas que Dios había designado. Y sabe, ahora aquí podemos ver que este pecado ha traído consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros nos olvidamos de que cada una de nuestras acciones
cada una de las cosas que hacemos de alguna manera va a traer una consecuencia. Sin embargo, observamos cómo aquí en esta porción de la escritura del día de hoy, vamos a ver cómo Dios transforma ese juicio en una advertencia para todos. Le da la indicación Dios de que recojan esos incensarios, que de alguna manera transformen ese material para recubrir, ¿verdad? Esa parte del templo, para que de alguna manera ese altar estuviera recubierto y entonces sirviera como un testimonio a los israelitas, para cuando ellos se acercasen a ese lugar y vieran ese material hecho de esos incenciarios, sencillamente ellos recordaran que el pecado trae consecuencias, que la santidad de Dios no puede ser tomada a la ligera y que de alguna manera el liderazgo espiritual que Dios da no es un derecho, sino más bien un llamado de parte de Dios. El liderazgo no tiene que ver con tus habilidades, no tiene que ver con lo que tú sientas en tu vida o tus cosas que tú puedas hacer o no hacer. Sencillamente el liderazgo viene delante de Dios porque Dios es el que llama y Dios es el que capacita. ¡Wow! ¡Qué tremenda primera porción! Bueno, hay una segunda enseñanza que podemos rescatar a partir del versículo número 41 hasta el versículo número 48 y le pusimos de la siguiente manera. Entre la vida y la muerte necesitamos, número 2, actuar con urgencia. Actuar con urgencia. Necesitamos tomar medidas inmediatas, necesitamos actuar obedeciendo a nuestro Dios de manera inmediata. Dice el versículo número 41 en adelante, y recuerda, te lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Al día siguiente, todo el pueblo de Israel empezó a hablar contra Moisés y Aarón. Decían, ustedes están matando al pueblo del Señor. Y todos se arremolinaban alrededor de Moisés y Aarón, pero ellos se dirigieron a la tienda del encuentro. En ese momento, la nube la cubrió y se apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda del encuentro. Y el Señor le dijo a Moisés, apártense de toda esta gente, que los voy a destruir en un momento. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Moisés le dijo a Aarón, trae tu incenciario, ponle brasas del altar y échale incienso. Vete enseguida a donde está el pueblo y pide a Dios perdón por ellos, porque la ira del Señor se ha encendido y la plaga ya comenzó. Aarón hizo lo que le dijo Moisés y se fue corriendo a donde estaba el pueblo reunido. La plaga enviada por Dios ya estaba haciendo estragos entre el pueblo. Entonces Aarón puso incienso y pidió a Dios perdón por el pueblo. ¡Wow! Qué momento determinante, qué historia tan espectacular, qué gracia de Dios, qué momento donde el liderazgo debe de tomar medidas inmediatas para evitar que la mortandad siga creciendo, para evitar que el pecado siga afectando las vidas y de una manera tremenda. Recordemos muy bien entonces que la obediencia inmediata, la obediencia a Dios de manera inmediata, salva más que la simple reflexión tardía. A veces meditamos las cosas, a veces solamente reflexionamos, a veces solamente nos pasamos pensando cosas, pero lo que tenemos que hacer más bien es actuar. La fe requiere acciones rápidas en momentos críticos. Y entonces Moisés inmediatamente le dice a Aarón, ve, toma fuego del altar y ve con tu incenciario y llégate ahí y métete ahí entre los que están cayendo y pide perdón por el pueblo. Aarón era el encargado, ¿verdad? Era el sacerdote, era el que necesitaba hacer esa obra de intercesión e inmediatamente lo hizo. ¿Sabes? Necesitamos actuar aun cuando estemos siendo lastimados por otros. Aquí Aarón y Moisés habían estado siendo acusados, habían estado siendo criticados, habían estado siendo lastimados. Sin embargo, ellos actuaron de inmediato por ese pueblo que los estaba criticando, por ese pueblo que los estaba maltratando, por ese pueblo que seguramente merecía ese castigo de parte de Dios. ¡Wow! Qué tremenda fe, qué tremenda situación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a orar,
aprender a orar para interceder por otros. La oración sencilla pues pide por tu vida, pero la intercesión comienza también a interceder por otros, incluso esos otros que probablemente nos estén provocando muchos problemas. Hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3. Entre la vida y la muerte necesitamos, número 3, mantenernos firmes en nuestro llamado. Mantenernos firmes en nuestro llamado. Aun cuando las situaciones sean difíciles, no podemos dejarnos guiar por nuestras emociones, no podemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Necesitamos tomar madurez, necesitamos pensar conforme a la palabra del Señor y entonces ir avanzando. Te leo los versículos 48 al 50. Dice: luego se colocó entre los que ya habían muerto y los que todavía estaban con vida, y la plaga se detuvo. Aunque ya para entonces habían muerto 14,700 personas, sin contar los que habían muerto antes durante la rebelión de Coré. Cuando la plaga terminó, Aarón volvió a la entrada de la tienda del encuentro para reunirse con Moisés. ¡Wow! Y aquí vemos cómo Aarón se mete, entiende su llamado, va incluso arriesgando su vida, se mete entre los que ya habían estado muertos, estaban muertos y los que todavía estaban con vida. Y se mete ahí para interceder, para pedir perdón, para que Dios perdonara a esa congregación rebelde, a estas personas que de alguna manera habían hecho lo contrario que Dios espera que hagamos. ¿Sabes? La fidelidad hasta el final produce frutos de vida. Necesitamos ser fieles ahí donde te encuentras. Sé fiel en tu matrimonio, sé fiel con tu familia, sé fiel con tus hijos, sé fiel en tu ministerio, porque pronto vas a obtener frutos de esa fidelidad. El que persevera en su llamado impacta generaciones. Claro, murieron muchos, pero otros todavía continuaron adelante en la vida y Dios utilizó a ese remanente más adelante para llevar adelante su mensaje y la vida abundante hacia esa congregación. ¿Sabes? Dios honra a quienes no retroceden en los momentos difíciles. Dios honra la fidelidad y Dios nos va ayudando. ¿Sabes? Entre la vida y la muerte, Dios nos llama a ser puentes de esperanza y no solamente testigos pasivos. Necesitamos creerle a Dios, necesitamos anclarnos en su presencia para poder seguir adelante. Quizás en este momento pudiéramos hacer una breve oración y decirle al Señor: Señor, haz de mí alguien que corre a favor de otros, que ora fervientemente y que permanece fiel hasta, hasta ver tu victoria. Que el Señor te llene de su paz, que el Señor te ayude en medio de tu necesidad. Y recuerda, necesitamos continuar adelante firmes en el lugar donde Dios nos ha puesto, siguiendo permanentes, siguiendo, llevando fruto y al final de nuestra historia reconocer que Dios está con nosotros. Entre la vida y la muerte, 3 enseñanzas breves. Número 1, necesitamos reconocer las consecuencias del pecado. Número 2, necesitamos actuar con urgencia. Y número 3, necesitamos mantenernos firmes en nuestro llamado. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.